Entonces vamos a estudiar esta parte. ¿Qué le hace el fármaco a nuestro cuerpo para producir el efecto? Hay diferentes grupos farmacológicos. Les compartiremos un enlace donde ustedes puedan ver los 26 grupos farmacológicos, donde les compartimos su clasificación, los analgésicos, los antipiréticos, los anestésicos, los antidiarreicos, antidepresivos, por mencionar algunos. ¿Y cómo se produce ese efecto? Parte del estudio de la farmacodinamia es el mecanismo de acción y la acción farmacológica. El mecanismo de acción es el conjunto de procesos que se llevan a cabo para que se produzca un efecto. Y la acción farmacológica es el resultado final de todos esos procesos previos para producir ese efecto. Como mencionaba hace un momento, por ejemplo, un analgésico, ¿qué efecto va a producir? Eso ya es su acción farmacológica, que también es una clasificación de los fármacos conforme a su acción farmacológica. Los antipiréticos, los analgésicos, no sé si nos mencionan unos ahí en los comentarios, y qué es el resultado final. Entonces, primero es el mecanismo de acción y luego la acción farmacológica. Para que se lleve a cabo este proceso, se tiene que unir el fármaco a los receptores. ¿Y qué es un receptor farmacológico? Es una macromolécula celular por la cual se liga a un fármaco para iniciar sus efectos. ¿Dónde se localizan los receptores? Se localizan tanto en el núcleo, como podemos ver aquí en la imagen, o en el citoplasma o en la membrana. Ahí se pueden localizar los receptores. Existen 4 tipos de receptores. El primero son los receptores ionotrópicos o de canales iónicos. Están los receptores acoplados a proteínas G y los receptores ligados a enzimas. También están los receptores nucleares. Aquí les mostramos en la imagen la bolita verde, que es simulando el fármaco, y el receptor, que se une a una proteína estructural. Como veíamos, son macromoléculas, en este caso proteínas, y se une al receptor para producir el efecto en los canales iónicos. Después tenemos las proteínas transportadoras de enzimas. Aquí, como podemos ver en el ejemplo, cuando se une a la macromolécula, se es liberada la enzima para producir el efecto. Ese es el otro tipo de receptor. Y también tenemos los receptores acoplados a proteínas G. Una vez que el fármaco se une a su receptor, es liberada la proteína G. Y por último, los receptores nucleares. Aquí, para que se pueda unir a los receptores, se encuentran dentro de la célula. Entonces, se va a atravesar la membrana celular y puede ser que los receptores estén en el citoplasma o en el núcleo, dependiendo de cada uno de los fármacos. Otro punto importante que debemos saber de la farmacodinamia es el agonista y el antagonista. Hace tiempo les hablábamos de las interacciones farmacológicas. Existen 2 tipos de interacciones: farmacocinéticas y farmacodinámicas. Sí, a veces hay medicamentos que tienen antagonismo. Cuando nosotros hacemos la revisión de un perfil farmacoterapéutico, tienen que revisar si no existe alguna interacción. ¿Y qué son los agonistas? Son moléculas que tienen afinidad por el receptor, pero sí tienen actividad, o sea, sí produce un efecto. Y los antagonistas tienen afinidad, se quieren unir a los receptores, pero no tienen actividad, o sea, no producen efectos. Esos son los antagonistas. Existe competitivo y agonistas no competitivos. De eso hablaremos más adelante. También otro dato importante que debemos de conocer es la dosis. Existe la dosis subterapéutica, la dosis mínima y la dosis máxima. La dosis terapéutica se encuentra entre la dosis mínima y la dosis máxima, como podemos ver aquí en la gráfica, y la dosis tóxica es cuando se rebasa la dosis máxima. Cuando hablábamos de los medicamentos de alto riesgo, su dosis terapéutica está muy cercana a la dosis máxima, por eso son medicamentos de alto riesgo. Y ya vamos a hablar de los beta-lactámicos. Les compartíamos tanto reels, les hemos compartido carruseles sobre la clasificación de los beta-lactámicos. ¿Qué tenemos? Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos, los inhibidores de las beta-lactamasas, como les es el ácido clavulánico,
¿Y qué hace la farmacodinamia en la parte de la microbiología? Son las interacciones del antimicrobiano con la bacteria a lo largo del tiempo. Nuestro antibiótico, cómo se comporta a lo largo del tiempo con las bacterias. Hay dos parámetros que tenemos que conocer en los estudios farmacodinámicos. Existe la concentración mínima inhibitoria, CMI, o la concentración mínima bactericida, CMB. Como podemos ver aquí en la gráfica, para que un antibiótico tenga la función de bactericida, tiene que estar su dosis arriba de la concentración mínima bactericida. Algo importante que los antibióticos beta-lactámicos dependen del tiempo para prolongar su duración en la exposición para mejorar la eliminación de las bacterias. Eso lo vamos a ver con esta siguiente gráfica. Aquí, como podemos ver, existen dos tipos de farmacodinamia de los antibacterianos. Con acción que va relacionada dependientes de la concentración y los antibacterianos dependientes del tiempo. En este caso, los beta-lactámicos son dependientes del tiempo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Por eso se produce a veces la resistencia bacteriana. Cuando les prescriben un antibiótico, es importante que lo tomen durante el tiempo que se los prescribieron. A veces las personas se sienten bien en 1 o 2 días y ya no siguen tomando su antibiótico. Y a veces son 5 días, 7 días. Todo va a depender de lo que el médico les haya prescrito de acuerdo a la bacteria que es. Y aquí en la parte, como vemos aquí en la gráfica, pues recordemos, ¿no? Entonces, ¿qué es relacionado con la que son dependientes del tiempo? Que entre más pasa el tiempo, va a tener mayor actividad los antibióticos beta-lactámicos para la destrucción bacteriana, superior cuanto más permanezcan las concentraciones del fármaco. Eso es importante. Entonces, para que si un día les prescriben un medicamento, que ustedes lo tomen conforme se los prescribieron en la receta médica, por esta situación que estamos observando en este momento en la gráfica. Y su mecanismo de acción es otro dato importante. En el caso de los beta-lactámicos, destruye la pared de las bacterias. Y hasta aquí sería todo. Si quieren ver la grabación donde les mostramos todas las gráficas y las imágenes, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos el próximo lunes para compartirles más información de la farmacodinamia, pero ahora hablaremos de las tetraciclinas.